Señor. Buenos días, que el Señor les bendiga. Quiero esta mañana saludarles hoy en este tiempo especial. Gracias a Dios ya mejor de la garganta. La verdad nos afectamos un poco en el diario, en el día a día, en muchas cosas, en nuestras labores de trabajo y en el poder estar en la casa del Señor y servir hoy. Bueno, pensar esta mañana en el valor de servir a Dios. En ocasiones, cuando uno llega al Señor, quiere empezar de una con algunas labores, quiere empezar de una haciendo esta o aquella parte. Pero con el transcurrir del tiempo se da cuenta que lo más importante es hacerlo bien. Digamos, no se trata, digamos, de los lugares preeminentes, de dónde me van a poner, si voy a estar aquí, allá. Yo sí quiero servir a Dios, pero quiero esto, de aquí, allá. Y aunque nunca se deben perder las expectativas que tenemos en el sentido de lo que nosotros sentimos para servir a Dios, porque muchas veces uno dice, yo quiero servir a Dios en esta área, es lo que más me gusta. Pero muchas veces Dios nos permite una antesala, una preparación para llegar a esa parte. En ocasiones yo quiero llegar de una, escalando a grandes pasos, algo que digamos necesita una preparación. Y Dios se encarga de prepararme, llevándome a que desarrolle fidelidad en las pequeñas cosas, fidelidad digamos en lo que no es tan atractivo, en lo que no se ve como tan llamativo, en lo que no va a recibir los aplausos de la gente, en circunstancias así. Entonces Dios me permite vivir algunas cosas para que yo como tal pueda creer, confiar, desarrollar y aprender de todo. Aprender porque este es un espacio de aprendizaje fuerte, siempre. Entonces para que lo tengamos en cuenta. Vamos a orar esta mañana, invitarles a orar y a poner delante de Dios nuestra vida. Padre mío, gracias. Hoy quiero darte gracias por la vida una vez más. Gracias porque abrir nuestros ojos esta mañana es ganancia, Señor. Abrir nuestros labios también. Sentir la vida corriendo en nuestras venas, la sangre fluir, Dios mío. Poder entender, Dios de los cielos, que es tu misericordia lo que nos ayuda a estar en pie. Señor, es ganancia para nosotros. Bendito Rey de los cielos, Señor. Perdona nuestros pecados esta mañana. Ayúdanos, Señor, a estar en pie. Levántanos, Señor. Y llévanos a trascender en los propósitos tuyos, a trascender en tu verdad, a trascender en tu amor, en tus misericordias, Señor, Dios mío, en la plenitud de tu Espíritu, Señor, en la gloria de tu santo nombre. Llévanos esta mañana, Dios mío, a fortalecer nuestro corazón en ti, bendito Dios del cielo. Poner nuestra confianza y nuestra esperanza, Señor, en todo lo que tú has ideado, en todo lo que tú has dispuesto, bendito Rey de los cielos. Señor, en todo lo que tú nos das, bendito Padre Celestial. Gracias, amado Señor, gracias, bendito Dios de la gloria, Señor. Hoy, precioso Rey, te honramos, Señor, bendecimos tu presencia, bendecimos tu nombre, Señor, te exaltamos, porque tú eres fiel, eres nuestro Dios, precioso Padre Celestial. Gracias, maravilloso, majestuoso, soberano, Rey de gloria. Gracias, Padre Santo, Señor, porque tú, precioso Rey de la gloria, Señor, cada día estás abriendo puertas de bendición, caminos en la soledad, ríos en el desierto, Señor, brindándonos fortaleza espiritual, Señor, trayendo a nosotros, Señor, tu verdad, trayendo a nosotros tu plenitud, trayendo a nosotros tu majestad, trayendo a nosotros, Señor, Dios mío, el ideal de un nuevo tiempo, el ideal, Señor, de un nuevo espacio, el ideal de una nueva vida, bendito Rey de la gloria, Señor. Cómo no alabarte, cómo no proclamarte, cómo no adorar tu nombre, Señor, cómo no bendecirte a ti, Señor, si tú eres ese Dios real, hermoso, maravilloso, sobrenatural, ese Dios, Señor, que nos sostiene, ese Dios, Señor, que nos bendice, ese Dios que nos guarda, ese Dios, Señor, que envía sobre nosotros, bendito Rey del cielo, un nuevo tiempo, Padre mío, Señor. Hoy podemos disfrutar ese tiempo en ti, Papito Santo, Señor. Hoy podemos invertir nuestro tiempo, nuestro espacio, Señor, nuestra dedicación a ti, precioso Rey de los cielos, Señor, nuestro corazón, bendito Dios, puesto y presto delante de ti, Papito Santo, Señor, porque tú sigues obrando en nosotros, precioso Rey del cielo, porque aunque muchas veces no te veamos físicamente, Señor, sabemos que estás aquí, Señor. Tu espíritu da testimonio a nuestro espíritu, a nuestro corazón, Señor, de que tú estás en medio nuestro, precioso Rey del cielo, que nos conoces íntimamente, Señor, parte a parte de nuestras vidas, Señor eterno, pero sin embargo tú no nos dejas solos, bendito Rey de la gloria. Como alabarte hoy, bendecirte hoy, honrarte hoy, Señor, glorificarte con todas las fuerzas de nuestro corazón, Señor. Te entregamos este tiempo,
tiempo, te entregamos esta hora, te entregamos, Señor, este espacio que podemos sacar, bendito Dios, y pedimos tu ayuda, tu bendición, tu gracia, tu favor, Señor. Hoy, bendito Rey del cielo, para que tú obres en nosotros, para que hagas en nosotros conforme, Señor, tú has preparado este tiempo, Señor, conforme tú has ideado, bendito Dios, en medio de tu pueblo, Papito Santo, Señor. Gracias por ser nuestro consuelo, nuestra bendición, nuestra fortaleza, Rey de los cielos, Señor, por ser el Dios que envía sobre nosotros restauración, que envía sobre nosotros gloria, que envía sobre nosotros fidelidad, Señor. Bendito seas, amado, te adoramos, bendito seas, hermoso Señor, te glorificamos. Bendito seas, Padre de la gloria, Señor, te rendimos alabanza, te rendimos honor, precioso Dios, fluye en este tiempo, Padre. Fluye en este tiempo, Señor de señores, fluye en este tiempo, Rey de los cielos, fluye en este tiempo, Rey sobrenatural. Tú eres, Dios mío, Señor, amado, nuestra bendición, nuestro Dios, nuestro Rey que nos sostiene, Señor. Gracias, amado, por fortalecernos. Gracias, Papito Santo, por sustentarnos. Gracias, maravilloso Dios, por bendecirnos. Gracias, Rey de los cielos, Señor, por glorificarte en nosotros, amado Señor, por glorificarte en nosotros, Rey de reyes y Señor de señores. Alabado sea, Señor, engrandecido sea, bendito Dios, glorificado por siempre, por la eternidad, por siempre en majestad, por siempre en gloria, por siempre en poder, por siempre en esperanza, por siempre en bendición, por siempre, Señor, en grandeza, en pureza, barabacaya, viva canta. Hoy te alabo y te bendigo, y te alabo y te exalto, y te alabo y te doy honor, y te alabo y te doy gloria, y te alabo y te doy honra, Señor, en el nombre de Jesús, precioso Rey de reyes, Señor, precioso, precioso Padre celestial, Señor. Ven a fluir, Papito Santo, ven a fluir, Señor de señores, ven a fluir, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, precioso Dios, Señor. Tú eres nuestra verdad, tú eres nuestra fortaleza, tú eres el Rey de gloria, el Rey de poder, Señor. Llénanos hoy, bendito Padre, llénanos hoy, Señor de señores, llénanos hoy, Señor, llenando nuestro corazón, Señor, fortaleciéndonos, Padre mío, Señor, fortaleciendo nuestro ser en ti, precioso Dios, en tu bondad, en tu verdad, en tu plenitud, en tu gloria, Señor. Gracias, amado, gracias, hermoso, gracias, precioso, maravilloso, Señor. Ven, renuévanos, ven, derrama sobre nosotros, ven, derrama en nuestro corazón, ven, derrama en nuestra vida, ven, derrama en nuestro ser, Señor. Ahora yo te pido, ahora yo te alabo, ahora yo te exalto, ahora te doy gloria, Señor. Ven, precioso Dios, porque tú estás llenando, Señor, con tu poder, llenando con tu unción, llenando con tu gloria, llenando con tu majestad. Hoy levanto esta nación, Padre mío, delante de ti. Hoy clamamos por Colombia, precioso Rey de reyes, Señor, entendiendo, Dios mío, Señor, que quien cambia el destino de esta nación, Señor, eres tú, bendito Rey de la gloria, quien puede transformarla, Papito Dios, Señor, que permitirá lo que sea necesario, Dios mío, para moldearla, que así como el águila tiene que, Señor, apartarse y romper muchas veces su pico, bendito Dios, sin alimentos, y luego arrancar una a una sus uñas envejecidas, Señor, y quitar tras de esto sus plumas, bendito Rey de la gloria, Señor, que están afectadas, que no le dejan volar, que no le dejan ser efectiva, Dios mío, como necesita una renovación. Muchas veces, Señor, también la nación, nuestras propias vidas necesitan esa renovación, Señor, y la podemos encontrar en ti, Padre mío. Ten misericordia de los que padecen, de los que sufren esta mañana, de los que han vivido tantas circunstancias, de los que han perdido su familia, bendito Rey de la gloria, en este tiempo, Señor, de los que han perdido sus hijos, bendito Rey de reyes, Señor. Oh Dios, solo eres tú, Padre mío, Señor, quien puede tocar, transformar, levantar, bendecir, Señor, quien puede, Dios mío, impactar, impregnar esta nación, Señor, con la gloria de tu nombre, con la unción de tu Espíritu, Señor, quien puede impregnar esta nación, Señor, con el poder de tu majestad, Señor. Yo te pido, te clamamos hoy, en el nombre de Jesús, te clamamos hoy, Rey de gloria, Señor. Ven ahora, Señor, ven ahora, Rey de reyes, ven ahora, Señor de señores, en el nombre de Jesús. Ven ahora, Padre mío, Señor. Eres tú nuestro restaurador, eres tú nuestro Dios, Señor. Levántanos, Padre celestial, Señor, hoy con el poder de tu gloria, con el poder de tu Espíritu, con el poder de tu majestad, bendito Dios de los cielos, Señor. Sigue levantando a Colombia. Mira cada palabra que se ha predicado, que se ha anunciado, Señor, cada mensaje que se ha traído a esta nación, Señor. Toca ahora, Señor, fluye en este tiempo, Dios mío. Toca la vida, Señor, de los dirigentes de Colombia hoy, Señor, desde el presidente, desde cada uno de los liderazgos, Señor, de los diferentes espacios, de los diferentes grupos. Oramos, Señor, por salvación para cada uno. Pedimos, Señor, porque una vida que tú toques es una vida transformada, una vida, Señor, Dios mío, que se rinde delante de ti. Es una vida, Señor, Dios del cielo, que puede encontrar el verdadero sentido, Señor, a su ser, la verdadera razón, Señor, para estar aquí, bendito Dios del cielo. Y
y eso clamamos, amado Señor, indiferentemente, Señor, de corrientes políticas, indiferentemente de corrientes religiosas, indiferentemente, Señor, de pensamientos o de ideas. Nosotros levantamos esta nación porque, Señor, solo tú puedes transformarla, solo tú puedes llenarla, solo tú puedes levantarla, solo tú puedes impactar esta nación, Señor, con el poder de tu gloria. Bendito Rey de Reyes. Gracias, amado Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor, y sostendrás esta nación con tu misericordia, sostendrás esta nación con tu bondad, sostendrás esta nación con tu poder, con tu majestad. Señor amado, te adoramos, Dios de los cielos. Te alabamos, Rey de Reyes y Señor de señores. Te alabamos, Rey de bondad, Dios mío. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú eres Rey, Señor. Oramos, Señor, por los que están enfermos esta mañana, por los que están padeciendo de una enfermedad agónica, difícil, fuerte, Padre mío. Pero eres tú, Señor eterno, Padre, quien les brinda una esperanza esta mañana, quien les brinda una oportunidad, bendito Dios, para encontrar tu misericordia, para encontrar tu favor, para encontrar tu plenitud, Señor. Te adoramos, mi Dios, te bendecimos, Señor. Mi Rey, te glorificamos, precioso Dios. Gracias, amado Señor. Gracias, Rey de los cielos, Dios de gloria, Señor. Te alabamos, precioso Dios, a ti. Te bendecimos, Señor, en tu amor. Bendecimos en tu gloria. En el nombre de Jesús. Gracias, precioso Rey, por la vida de Yola Carvajal. Gracias porque tú estás levantándole, Padre mío, en esta hora. Estás poniendo de tu mano, bendito Rey. Mira a los que han perdido su empleo en este tiempo, Señor. Guárdalos. Oramos para que tú proveas, bendito Dios, a sus vidas, Señor. Para que en medio de este tiempo y de estas circunstancias, tu palabra dice, Señor, que tú cuidas de las aves que están en los campos, Señor. Dios, cuánto más de tus hijos. Gracias porque tú eres grande. Es porque tú eres hermoso, Dios de misericordia, Dios de poder. Cuán grande eres tú, Señor. Te honramos, mi Dios. Llénanos, Señor. Susténtanos, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Rey de Reyes, Señor. Te alabo, precioso Dios, Señor. Hoy bendito Padre Celestial, Señor. Hoy precioso Rey. Gracias, precioso Padre. Cuando veo tu amor, escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor, yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor. Y por siempre te alabaré, solo a ti. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor. Yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré, solo a ti. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida. Y yo quiero ofrendarme a ti en santidad. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida. Y yo quiero ofrendarme a ti en santidad. Señor, nos postramos delante de ti, Dios mío, esta mañana. No, Señor, para rendir nuestra vida en tu gloria, en tu gracia, en tu amor, Señor. Tú, bendito Dios, eres el Rey de gloria. Tú, bendito Dios, eres el Rey de poder. Tú, bendito Dios, eres el Rey omnipotente, grandioso y glorioso, Señor. Llénanos de ti, precioso Dios. Llénanos de ti, Rey de los cielos, Señor. Te alabamos, Padre. Te alabamos, Rey. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Rey. Que el Señor me los bendiga. Vamos a
a estar en la palabra de Dios en Primera de Crónicas capítulo 9, por favor. Primer libro de los Crónicas capítulo 9 dice: Contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel. Y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en la ciudad fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Habitaron en Jerusalén. De los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y Manasés: Utai, hijo de Amiud, hijo de Onri, hijo de Imri, hijo de Beni, de los hijos de Fares, hijo de Judá. Y de los silonitas, Ahías el primogénito y su hijo, de los hijos de Sera, Jehuel y sus hermanos, 690. De los hijos de Benjamín, Salo, hijo de Mesulam, hijo de Odabías, hijo de Asenúa. Ibneías, hijo de Jeroam. Ela, hijo de Uzi, hijo de Micri, y Mesulán, hijo de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Ibnías. Y sus hermanos por sus linajes fueron 956. Todos estos hombres fueron jefes de familia en sus casas paternas. De los sacerdotes, Jedaías, Joiarib, Jaquín, Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Aitob, príncipe de la casa de Dios. Adaía, hijo de Jeroam, hijo de Pasur, hijo de Malquías. Masai, hijo de Adiel, hijo de Jasera, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemit, hijo de Imer, y sus hermanos jefes de sus casas paternas, en número de 1660, hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. De los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, de los hijos de Merari: Bacar, Eres, Galal, Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sicri, hijo de Asaf. Obadías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Jedutún. Y Berequías, hijo de Asa, hijo de Elcana, el cual habitó en las aldeas de los netofatitas. Y los porteros, Salum, Acub, Talmón, Aimán, y sus hermanos. Salum era el jefe. Y sus hermanos, Salum era el jefe. Hasta ahora, entre las cuadrillas de los hijos de Leví han sido estos los porteros en la puerta del rey que está al oriente: Salum, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos, los coreitas. Por la casa de su padre tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Y Finés, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos, y Jehová estaba con él. Zacarías, hijo de Meselemías, era portero de la puerta del tabernáculo de reunión. Todos estos escogidos para guardas en la puerta eran 212, cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová, de la casa del tabernáculo. Y estaban los porteros a los 4 lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada 7 días, según su turno, para estar con ellos. Porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio, y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios, porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especias. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salum, coreíta, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén. Y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. También había cantores, jefes de las familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Estos eran jefes de las familias de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. En Gabaón habitaba Jehiel, padre de Gabaón, el nombre de cuya mujer era Maaca, y su hijo primogénito Abdón, luego Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahío, Zacarías y Miclod. Y Miclod engendró a Simeam.
Estos habitaban también en Jerusalén con sus hermanos enfrente de ellos. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Melquisúa, Abinadab y Esbaal. Hijo de Jonatán fue Meribaal, y Meribaal engendró a Micaía. Y los hijos de Micaía, Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Jara, Jara engendró a Alemet, Asmavet y Sinri engendró a Mosa. Y Mosa engendró a Bina, cuyo hijo fue Refaías, del que fue hijo Elasa, cuyo hijo fue Asel. Y Asel tuvo 6 hijos, los nombres de los cuales son Azricam, Bocru, Ismael, Seraías, Obadías y Anán. Estos fueron los hijos de Asel. Gracias queremos darte esta mañana, Padre mío, Señor, oh Dios, por tu palabra, Padre Santo, Señor. Cada parte que está confinada ahí, Dios mío, es, Señor, de bendición a nuestras vidas. Cada parte que está aquí, bendito Dios, nos lleva a entender, Señor, la importancia que tú das a cada ser humano, bendito Rey de la Gloria, la importancia del cumplimiento de tus promesas, de tu verdad, amado Dios, cómo tú eres fiel, Señor, a tus principios, Señor, y a tu verdad, a lo que tú estableciste, a lo que tú colocaste, a lo que tú, Dios mío, pusiste, bendito Rey de Reyes. Queremos hoy, Señor, exaltarte, Dios mío, y honrarte, Dios, con nuestro corazón, y pedir tu dirección, tu gracia, tu favor, tu plenitud, precioso Rey de Reyes, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias, Rey de los cielos, gracias, Rey de gloria. Tú eres, Señor, el Rey de reyes y Señor de señores, quien nos bendice, quien obra en nuestro ser, quien derrama sobre nosotros tu amor, tu poder, bendito Dios. Por eso te exaltamos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Rey de gloria. Y amén. Bueno, hemos titulado esta palabra entonces, el valor de servir a Dios. Ahora, a la altura del capítulo 9 nos vamos a encontrar la gente que regresó. ¿Qué pasó con los que volvieron? Vimos todas estas genealogías, quienes eran, el de aquí, el de allá, para encontrar y para sostener una identidad en un lugar donde la identidad se podía perder. Babilonia era muy atractiva en muchas formas, es decir, era una hermosa prisión de oro. Muchas veces nosotros como seres humanos no sentimos el rigor de estar aprisionados en algún lugar, porque la prisión nos lleva, como dicen, a unas libertades o a unas concesiones. Entonces, aunque somos presos, muchas veces no pensamos que estamos presos. Y las personas dicen, no, yo no estoy preso, en ningún momento yo voy aquí, voy allá. Pero Babilonia era para ellos una hermosa prisión de oro. Y todo esto lo permitió Dios para que ellos entendieran que muchas veces el pecado es igual. Es una hermosa prisión de oro donde la gente dice, no, yo estoy mal, no, ¿quién dijo? No. Si es la vida que yo quiero, si donde yo estoy o lo que yo estoy haciendo no me afecta, es lo que yo quiero realizar. Pero cuando pasan los años y entonces empiezan a venir las facturas, por así decirlo, los cobros por excesos, enfermedades, desgracias, calamidades, circunstancias, entonces la gente se da cuenta que siempre estuvo presa, aunque los barrotes fueran de oro, aunque se viera en esta forma adornada, hermosa, embotada su mente, solamente era una distracción. Pues Babilonia tenía ese proceso, toda esa cantidad de culturas, la idolatría, las hechicerías, las adivinaciones, la falsamente llamada ciencia disfrazada de arte en muchas áreas. Es decir, les atraía el libertinaje, los pecados, todas estas cosas se volvieron algo atractivo y algo muy llamativo para ellos, a tal punto que terminaron cediendo a estas cosas, cediendo y corriendo tras ellas. Y es fácil para uno como ser humano ir a esos lugares y quedar atrapado allí, que no sale, que uno dice, caramba, esta persona tan joven, tan atractiva, hombre, esta persona era para que tuviera un mejor futuro, era para que pudiera salir de allí, viviera, disfrutara la vida, pasara lo mejor, sintiera, o sea, como otro destino para él o para ella. Pero así es la vida para nosotros muchas veces. Así puede llegar a constituirse, puede llegar a afectar, puede llegar a traer muchas veces cosas que no imaginábamos, que no pensábamos, y nos generan solamente, como tal, una desgracia retrasada. Sostenerse entonces en Babilonia, y sobre todo en un tiempo tan largo, 70 años, donde muchos morirían, donde nacerían otros, donde algunos regresarían muy ancianos, era toda una odisea. Toda una odisea. ¿Qué los llevaría a ellos a estar sostenidos? Entonces, su identidad en Dios. Por eso era tan drástico el hecho de mantener una genealogía.
Cuando uno lee las escrituras, yo he escuchado gente que dice, no, es que Primera de Crónicas es aburridorcísimo porque es una mano de nombres que uno ni entiende por qué o para qué es lo que sucede o por qué están allí. Dios nunca colocó nada, por así decirlo, al garete o nada inútil en las escrituras. No, todo eso nos va a mostrar las promesas de Dios, el cumplimiento de ellas, nos va a mostrar esas misericordias fieles del Señor. Que Dios es fiel y que lo que Él prometió lo cumplirá. Y eso nos deja ver esa parte. Pero por otro lado también nos hablará de la recompensa de aquellos que sirven al Señor o que servimos a Dios. De aquellos que tenemos la dedicación de habernos entregado, de habernos rendido, de haber dispuesto nuestro corazón, servir desde nuestros oficios, desde nuestras casas, desde nuestras labores domésticas también, mostrar un testimonio espiritual y servir a Dios. ¿Vale la pena servir a Dios? Claro, vale la pena. Tengámoslo en cuenta que vale la pena servir al Señor. Encontramos entonces los que regresaron y fueron contados por sus genealogías. Ahora encontremos esto, porque uno dice, pero ¿por qué regresaron tan pocos? O sea, ¿acaso no fue toda una nación? Primero una nación, imagínense, llevada del norte, y ahora la otra parte de la nación completa, de todo el pueblo judío, la parte del sur, donde fueron 2 tribus. Primero fueron 10 llevadas a los asirios, y estos no volvieron. Estos se quedaron por allá, terminaron absorbidos. Y ahora encontramos el sur. Y en el sur dice la palabra que algunos llegaron a estar tan acomodados en esa prisión de oro que ellos dijeron, no, volver nosotros por allá, no, si nosotros aquí tenemos todo. Es decir, aquí lo que queremos está. No, pues nosotros seguiremos desde acá, sí, teniendo fe, poniendo nuestra esperanza, listo, allí y allá. Ahora, gloria a Dios por esos que se quedaron entre los persas y los que se quedaron en Babilonia. No era la voluntad de Dios para ellos porque esa no fue la tierra prometida. Sin embargo, cuando nosotros vemos los 3 reyes sabios de la historia de la natividad, los que vienen y traen, en el libro de Mateo registra 3 reyes que vinieron de Oriente y ellos vinieron a adorar al rey de los judíos. ¿De dónde venían? ¿Quién los influyó? ¿Quién les contó? Estos pudieran haber sido descendientes de los que fueron llevados del norte. Son como la única parte, el único remanente, ellos los que hubieran quedado de toda esa nación llevada, imagínense, ellos como un testimonio, porque conocían los tiempos, sabían la profecía de Números 24:13 al 15, sabían esa parte, la estrella de David, el cómo seguirla, el tiempo de la visitación cuando apareció. Ellos emprendieron un viaje larguísimo, como tomar desde Colombia a los Estados Unidos, más o menos, a pie o en caballo, pero con una comitiva muy grande para poder no ser robados en el camino y llevar presentes. Y los presentes que traían, incienso, mirra y oro, imagínense de dónde era. Pues de los que se quedaron tantos años. Al fin y al cabo hubo un remanente. Ahora Dios nos muestra su misericordia entre todos esos. Fueron los únicos que uno ve en la palabra. Y de pronto los que ahora han regresado, porque en este tiempo del pueblo judío ha regresado mucha gente que está en la India, que está en Bután, Nepal, toda esa parte de ese territorio, judíos, imagínense, de tantos años. ¿Quién los llevó a esos espacios? En las dispersiones distintas que ha habido, siempre hubo pueblo fiel en esos lugares. Han regresado los europeos, los americanos, los suramericanos han estado regresando. Por eso el conflicto en Gaza, el conflicto con los palestinos, tan fuerte. Los palestinos quieren quedarse con esa tierra le pertenece a Israel, le pertenece y tiene que cumplirse allí. Muchas de las promesas que Dios dio tienen que cumplirse en Israel. El mundo cierra sus ojos porque en cierta forma detrás de esto está el hecho de que quieren destruir a Israel. A Israel lo bombardean de un lado y de otro, le envían como, entonces el malo es Israel. Si Israel lo bombardean y matan personas, gracias a Dios por la tecnología que ellos tienen, ¿cierto? El muro de hierro, pero si ellos lanzan y se defienden, entonces son los malos, son los genocidas, son los que hacen tanta barbaridad. Pero si los palestinos que están detrás usan al pueblo, porque usan al pueblo como escudo, Israel tiene un escudo de hierro, que es toda esa tecnología que destruye los misiles en el aire, la mayoría los ha destruido, pero han pasado misiles y han matado israelitas. Pero si digamos, los palestinos usan de escudo a sus mujeres y a sus hijos, porque a ellos no les importa, la verdad. En el historial no les importa, porque usted ve que le ponen a sus propios niños bombas, muchos de ellos,
Muchos de ellos le ponen bombas y los mandan al frente de batalla y a maten los que más pueda, porque ellos creen que si se matan en esa forma de inmolación, entonces les espera un paraíso. Esa es la creencia tan errónea que hay en sus vidas. Bueno, estos regresaron. Entonces, de los que decidieron volver con el cumplimiento de las promesas, están este pueblo. Por eso vemos que volvieron pocos. La comodidad, como decíamos, se convierte muchas veces en una prisión de oro. Pero yo tengo que pensar en las promesas que Dios me ha hecho, en lo que Dios ha establecido para mi vida, porque eso se va a convertir en un aliciente, en una inspiración para yo avanzar y para lograr las cosas, donde no me voy a detener, donde no me voy a dejar afectar, sino que me voy a levantar y avanzo. Entonces, por eso una explicación para que entendamos por qué regresaron esta cantidad. La Biblia dice entonces que ellos vinieron allí y entraron, dice el versículo 2, en las posesiones, en las ciudades, fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Estos fueron los de la premura. Estos fueron de la premura. El versículo 1 explica por qué fueron llevados. Dice, por su rebelión. La rebelión terminó desembocando ¿en dónde? En esclavitud, porque siempre la rebelión termina desembocando en esclavitud. Por eso el problema de la rebeldía, en ocasiones es solo rebeldía lo que mueve algo, solo rebelión. Y en ocasiones la gente ni entiende los verdaderos ideales, sino que solo quiere rebeldizarse, buscar emociones fuertes y matarse aquí y allá y destruirse. No estamos a favor de las injusticias, y yo quiero tener en cuenta esto. Nos duele el que muere de un lado y del otro, porque todas las almas son importantes para Dios, y es doloroso, es crítico. Pero en ocasiones hay rebeldía en cualquier área, no importa si es autoridad o no es autoridad, hay rebeldía. Y esa rebeldía lleva, como dice la palabra, a la esclavitud. Qué tremendo, ¿cierto? Y encontremos aquí entonces, estos moradores entraron, dice, y los que regresaron fueron sacerdotes, levitas y sirvientes. En ellos estaba siempre esa inquietud. ¿Por qué? Porque la parte religiosa es indivisible del pueblo de Israel. Indivisible en el sentido de que sin Dios ellos no eran nada. Y ellos sabían la importancia. Ahora, como el lugar del templo, ¿dónde está? En Jerusalén. Estaba ahí, ¿cierto? En Jerusalén, en esa parte. Entonces, querían la reconstrucción, querían regresar como fuera. Y los más interesados, ¿quién eran? La gente más espiritual. Primero, los que eran más sensibles a Dios fueron los que escucharon la voz. Por eso ellos regresaron, porque ellos, y uno diría, bueno, pero es que podían servirlo allá y ser testimonio allá, ¿no? Cuando Dios coloca algo en el corazón, sabe cómo lo coloca. Por eso ellos volvieron. Muchos, como decíamos, tenían negocios, comodidad de sus casas, empresas. Todo lo habían emprendido en Babilonia, porque así se organizó Babilonia para que la gente no deseara irse. Es como dice la gente, mucha gente que está en el extranjero, en ocasiones en Europa o en América, dice, la verdad que si yo no fuera porque te necesito la plata, yo no estaría por allá. Yo no estaría acá porque uno por acá no es lo mismo, ni la comida, la gente muy apática, es muy fría, cada uno está uno vive para trabajar, como encerrado en su casa, allí no socializa con nadie, es otra cultura, mejor dicho, esto es, uno vive para trabajar, uno no vive como en su país, donde es tan distinto el calor humano, la forma de vida, las cosas que hay problemas, pero wow, en estos países todo es como solo lo material, y entonces eso es lo que afecta muchas veces. Pues bueno, esos se quedaron por eso, muchos, pero los demás decidieron regresar y fueron ellos, los espirituales, los primeros. Los sacerdotes, que eran los encargados como tal de los sacrificios, de enseñar y de guiar, los levitas, que eran como tal la fuerza logística, que estaban allí en el sentido, digamos, del cuidado de los animales, los músicos, los cantores, los porteros, estaban en ese lado. Y los sirvientes, que eran los de transportar todo lo demás en cuanto a la materia prima, estaban allí en lo que necesitaba, agua, leña, toda esta parte, todo era en un equipo. No podían estarlo haciendo unos solos todos, sino que trabajaban ellos como un equipo en la conformación y la consolidación. Por eso encontramos allí todo este trabajo entonces. Y vamos a mirar, dice la Biblia, que estos, los otros que regresaron fueron 956,
fueron los hombres de jefes de familia en las casas paternas. Es decir, el liderazgo estuvo compuesto por 956, más los levitas, sacerdotes, bueno, todos los que estaban aquí. Estos representaban a los líderes como tal, pero detrás de ellos estaban sus familias. Entonces, del verso 10 en adelante empieza un inventariado de los sacerdotes. ¿Quiénes eran el sacerdocio? Como tal, estos serían los líderes del sacerdocio y de qué parte venían, de dónde eran descendientes. Entonces los encontramos allí. Dice la palabra que en un número de 1760 hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. ¡Wow! Eran más los sacerdotes que los jefes de familia. Pero bueno, de eso se trataba. Las familias los superaban a ellos en número, me refiero al liderazgo. Pero ellos vinieron y dice la Biblia que eran hombres con estas características allí. Dice la palabra eficaces. Wow, era gente dedicada y de esa gente responsable, esa gente que no importa si llueve, truena, relampaguea, ahí está, se deleita en servicio. Pero ¿para dónde vas? No, yo tengo culto hoy, yo dirijo la oración, o yo voy a estar, me corresponde ser portero, ser ujier, me corresponde estar en el servicio, yo debo hacer el aseo de la casa de Dios, yo debo ir a sacar los elementos de la música, yo soy quien coloca la parte de las presentaciones en los medios de comunicación, yo soy quien organiza la parte de sobres, quien trabaja con los niños, toda esta parte que, no, mejor dicho, con cosas muy sencillas, pero están ahí. Eso es una persona eficaz. Y esas personas eficaces marcaron la diferencia, porque siempre cuando nosotros somos de aquellos que amamos a Dios, amamos su obra. Y pero venga, pero puede ir, no, hay algo especial en uno y es una necesidad pujante en el corazón. ¿Qué fue que te dieron? Dios, esa es la solución. Yo recuerdo que hace muchos años nosotros trabajábamos con mi hermana, ambos somos pastores hoy en día, pero para aquel tiempo no éramos pastores. Y hubo una ocasión en que hubo un aguacero de eso impresionante y nosotros veníamos de trabajar y ubicamos unas botas, me acuerdo, botas, y nos pusimos botas porque había caído mucha agua, pero era el deseo de venir a orar, de venir a la casa del Señor, de venir a adorarle y ver para dónde va. Vamos al culto. Sí, pero llovió, que mire que, claro, y cuando nosotros íbamos a rumbear, que llovía, no nos detenía el agua, en ningún momento, no nos detenía. Entonces muchas veces para ser eficaz en la obra de Dios yo tengo que aprender a ser fiel. Y es algo que Dios coloca en mi corazón. Y es una necesidad profunda de oír, de adorar, de alabar. Está en mi espíritu, me pide esa parte de poder buscar al Señor. Y encontramos entonces un poco más allá, como dice la palabra, la parte de los levitas. Dice del versículo 14 en adelante están conformados los levitas. ¿Quiénes los lideraban? ¿Quiénes estaban con ellos? Como tal, y viene la clasificación de los levitas. Entonces, encontramos, dice la palabra aquí, los músicos, donde está Jedutún, donde están Semaías, toda esta parte, que eran los músicos organizados, y eran los que estar en la puerta. Pero, qué importante cuando uno llega a un templo y encuentra un ujier, encuentra una persona que se para en la puerta y está allí, sabe uno que vino con dedicación, con amor, que esa persona que viene a recibir a los hermanos. Y muchas veces un ujier que me estreche la mano, que me sonría, marca la diferencia, me levanta en muchas formas. Yo vengo y si así la persona es agria, ácida en la forma de tratar, es decir, su forma no es la mejor, uno hasta se siente, ve, ¿qué le pasó a esta persona? ¿Qué sucederá? ¿Qué fue? Pero cuando uno encuentra muchas veces esa parte de que esa persona es amable, de que esa persona está allí, wow, es agradable. No ve qué rico ver a esta persona. Siempre tiene una sonrisa o siempre está prestando su labor, siempre está ayudando, nos asesora, nos orienta por dónde. Mira, allá hay un puesto, allá está pendiente de todo. Venga, siente, le recibo el niño, venga, le recibo esto. Todo eso es algo muy bonito porque se siente uno ayudado, se siente uno bien recibido en ese lugar. Los porteros entonces, dice la Biblia, cómo se organizaron de los hijos de Leví, de las cuadrillas, y estos estaban entonces en la puerta, dice unos que daban hacia el oriente,
Luego viene la clasificación de los coreitas en el verso 19. Los de Coré siempre estuvieron en esa labor. Y me llama la atención que ahora sus hijos, muchos años después, por eso ahí se hace una diferencia, dice que tuvieron a su cargo la obra del ministerio guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Qué tremendo, ¿cierto? Como sucedió, ahora ellos guardaban, como se guardó en el tabernáculo, ahora eran los del templo. Y aunque tal vez el templo era una forma de ambulante por estar en otra nación, ahora ellos regresaron con la preparación. Lo más especial era que no había templo, pero estaba la mano de obra, estaba la gente. Y si está la gente, por eso la parte más importante no es el templo, sino el entender que el templo somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. La palabra eclesía viene del griego... La palabra iglesia viene del griego eclesía, que significa los llamados afuera. Es decir, hablando de la gente que ha entendido el llamado que Dios le hace, el llamado a apartarse del pecado, a apartarse de la inmundicia y a santificarse para Dios. Por eso la iglesia es un lugar de gente viva, ¿no? De personas, no de tanto de edificios. Y hemos confundido y muchas veces la gente solo tiene un monumento y una diferencia está en un monumento que dice, no, la catedral de tal lugar, la iglesia de tal sitio. Ese es solo un monumento. Quien va ahí ni siquiera ha entendido la palabra. Quien va ahí muchas veces ni siquiera se aparta para Dios, anda en su vida de pecado y de desgracia. Y lo que dice es, no, como yo soy de tal X o Y religión. Y la verdad está mal. Porque es que no me hace cristiano el entrar a un templo. Me hace cristiano el haber rendido mi vida a Cristo y ser como tal piedra viva en la casa de mi Dios. Es decir, alguien que ama a Dios, que sirve a Dios, que tiene consagración, dedicación, que da testimonio con su vida. Esa es una iglesia como tal, una iglesia viva. Y eso es lo que encontramos nosotros en la palabra del Señor. Lo vemos ahí por las Sagradas Escrituras y lo podemos mirar nosotros en lo que ellos hacían. Entonces, mire, los coreitas lo habían hecho. Y ahora venían y no había templo, pero ahí estaba el templo vivo, lo que a Dios le importaba. Yo no quería la hermosura, el despliegue, lo impresionante, no. Dios quería la gente comprometida con Él. Esos eran los levitas, entre los cuales estaban los coreitas que habían estado. Ahora, ¿sabe que ese es un testimonio de algo bien importante? La enseñanza de sus padres sobre los hijos. Nosotros tratamos con nuestros hijos de enseñarles, de orientarles, no de obligarles, porque uno trata de darles algunas libertades, porque cuando uno vive etapas en la vida, como de una persona demasiado cohibida, apenas uno no esté, hace barbaridades o hace locuras, o se vuelve presa de quien lo manipule. Si una persona también demasiada, por ejemplo, tolerancia, te termina convirtiendo en alcahuetería. Si uno no tiene un equilibrio en eso, entonces ya los muchachos hacen lo que se les da la gana y se apartan de Dios. Pero no con los coreitas. Los coreitas fueron de los que enseñaron a sus hijos, de los que se encargaron de colocar en ellos el deseo como tal, de servicio, el deseo de amor, de dedicación a Dios. Esos fueron los coreitas. Encontramos entonces, más allá, a Fines, el hijo de Eleazar, porque este fue capitán sobre ellos. Wow, Fines logró un liderazgo y es un hombre ejemplar en la Biblia. Uno de los hombres ejemplares es Fines, porque Fines asume el ministerio después de su padre Eleazar. Y Fines fue un hombre dedicado. Fines fue un hombre que fue celoso por la obra del Señor, un mediador cuando hubo ese problema entre los que eran más allá del Jordán y los que estaban antes. Fines fue la persona que se dispuso para ir como tal a mediar y a organizar, y estaba allí. Fines fue el hombre que le dio celo cuando dice la Biblia que este príncipe en Israel trajo a Cosbi, una madianita, para tener relaciones sexuales en el campamento, y con ello trajo contaminación. Entonces Fines fue el que se levantó y dijo, ¿cómo le ocurre que estás haciendo esto? Y él fue el que intervino y acabó con todo ese problema. Entonces encontramos a Fines ahora capitaneando a los coreitas, este hombre liderando allí. Y encontramos luego de ahí para allá entonces el resto de la organización de los porteros en el templo. Yo le digo, para alguien tal vez la parte de ser portero no es muy atractiva, pero Dios ve con agrado cada oficio que hacemos para Él. Las cosas por simples, por sencillas que parezca, Dios las ve con mucho agrado. Dice la Biblia que entonces ellos y sus hijos, versículo número 22 y 23 dice, estos serán escogidos para guardas en las puertas
eran 212, cuando fueron contados por el orden de los linajes de sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Cuando se estableció el templo, mucho antes de que el templo empezara, en la construcción ya David y Samuel habían organizado, y por eso fue revolucionario la vida de Samuel y la vida de David. ¿Influyó Samuel en David? Claro, mucho. Y se encargaron de organizar. David sintió una pasión por organizar la casa de Dios. Él decía, es que yo moro en un palacio y el arca de Jehová está en una tiendita. No, yo quiero que haya un lugar hermoso para adorar a Dios, un lugar bien organizado. Y él instituyó los cantores, porque David era músico. Y entonces, claro, imagínense un rey músico, ¿en qué piensa? En la música. Él dijo, no, la adoración a Dios, pero eso está como muy flojo, le falta, sí hay músico, pero no ese pianito ahí sencillito, no, esa guitarrita ahí o esos micrófonos ahí, no, hay que poner algo grande, algo, mejor dicho. Y él sabía la importancia de la música en la adoración a Dios. Por eso David, influido con Samuel, él los establece. Ahora dice el verso 23 que ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Y estaban a los 4 lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Estos 212 porteros veían como un grado de honra poder servir al Señor. Cuando hablo de David con la parte musical, fue que David para la organización del templo usó el resto de levitas en esa parte, pero de entre estos, de los coroitas, están los porteros. Entonces ellos, y era algo de mucho honor, servir allí como tal, eso parece como la guardia suiza, ¿cierto? Donde es un honor que la persona pueda prestarlo, lo hacen en el Vaticano, los suizos mandan sus guardas, allí sus jóvenes mejor preparados para ir exactamente y estar custodiando ese lugar. Pero entonces imagínense la otra parte, dice que venían cada 7 días, versículo 25. Ahora, el equilibrio genera también la comodidad en el servicio y el establecimiento, porque muchas veces el problema de las congregaciones, ¿cuál es? Hay 100 personas, pero de las 100 sirven 20 y repiten los 20. ¿Por qué? Porque los otros 100 no tienen un interés, no lo miran como algo importante, no les parece algo bien, que se sientan para recibir, pero no para servir. Y es un problema terrible, es un problema y se necesita verdaderamente amor, dedicación, entender el llamado, porque muchas veces se hace un llamado para los que quieren servir y la gente se hace oídos sordos. Algunos porque no quieren arrepentirse, otros porque no quieren comprometerse, porque dicen no quieren arreglar sus cuentas, viven en fornicación y no se quieren casar. No se han bautizado y eso tampoco quieren hacerlo. Y la verdad, en una congregación poner a servir a la gente cuando no tiene obediencia es tener un rebelde ahí camuflado. Es tener un rebelde camuflado que es cuestión de tiempo para que haga locuras. Y una persona es una bomba de tiempo muchas veces, porque imagínense, en las cosas básicas y sencillas donde debería como tal empezar a organizarse, entonces no quiere dar un testimonio, no quiere establecer las cosas, entonces es un rebelde camuflado ahí organizado en esa parte, hace las cosas como él quiere y es cuestión de tiempo para que forme un problema. ¿Cómo va a fluir el Espíritu ahí? ¿Cómo va a fluir el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no va a fluir porque hay rebeldía, hay rebelión. Entonces, de esos 100, cuando solamente el 20% son los que sirven, créame que la carga será pesada. Gloria a Dios por los que servimos y estamos, amamos la obra, nos dedicamos y decimos, wow, yo quiero, vamos, yo sirvo aquí. Pero hay otras personas que dicen, no, yo no encuentro en qué servir. Pero la verdad, necesitamos de empezar a desarrollar toda esa parte del servicio al Señor. Gloria a Dios por lo que lo hacen, por lo que lo han entendido y lo siguen organizando en medio de esto. Y dice que había ese equilibrio, entonces en los turnos, cada 7 días. Entonces, claro, ellos sabían, cada 8 días me corresponde el servicio y lo hacían. Y cuando uno sabe que es así, las cosas son equilibradas, entonces lo va a hacer con amor. Porque dice, venga, aquí organizamos todo, entonces aquí no repite. Yo me acuerdo que yo estuve una semana en una congregación donde había 4 ujieres y los 4 ujieres eran los mismos. Y nosotros tuvimos servicio toda esa semana, estuvimos en una célula, allá estaban los ujieres. Fuimos al ayuno, ahí estaban los ujieres, por la noche a culto, ahí estaban los mismos ujieres. Y así y tuvimos campaña, vigilia, ayunos, una película en la calle, eran los mismos ujieres. Yo me acuerdo que esa semana nos sacaron el jugo, todos los días predicábamos, todos los días, aún mi esposa y yo. Pero los ujieres eran los mismos, yo decía, y corrían esos 4 hermanos, todos ellos,
corrían, lo hacían con un amor, con una dedicación, llegaban sudorosos, pero estaban ahí, no, es que estaba haciendo tal labor para venirme al servicio, y yo me impacté porque yo nunca había visto una iglesia donde los sugieres fueran los mismos, donde las personas que estaban ahí cuidando eran las mismas, pero yo dije, wow, es que o los demás no han entendido, o aquí falta que la gente diga, bueno, vamos a convocar a otros, vamos a pedirle a otros. En ocasiones también me he encontrado otro problema, y es que hay gente que ya lleva muchos años sirviendo, y cuando alguien nuevo quiere entrar, entonces le hace el feo, la mala cara, empieza a mirar mal, empieza a ponerle el pie encima, y dice, este no sirve para acá, usted nunca tendrá la oportunidad, aquí allá. No, nosotros tenemos que ser gente asequible para los demás, es decir, y no cerrarles como tal. Por eso el Señor, cuando en Mateo 23 vamos a encontrar una palabra con los escribas y los fariseos, cuando el Señor los llamó sepulcros blanqueados, ¿cuál fue el problema? Uno de los problemas que el Señor llama la atención allí tenía que ver con qué, con que ni entraban ni dejaban entrar. Si la persona la veían que quería comprometerse con Dios, entonces le eran estorbo para que se comprometiera. Imagínense, el espiritual busca que el demás crezca y avance. Los que no son espirituales, entonces les ponen un tropiezo para que no avance en medio de eso. Los otros, dice la Biblia, tomaban ay, se me olvida cómo es que la palabra llama esa parte. Bueno, de todas formas era bueno, me olvidé ahorita, pero era una persona que se traía de un lugar a otro y no lo preformaban bien. Y entonces lo hacían 2 veces más hijo del infierno, dice la Biblia. No le enseñaban la palabra como era, no lo amonestaban, no lo orientaban, y esa persona estaba en un templo, pero embolatada, no sabía ni las cosas que tenía que obedecer, ni las cosas que tenía que hacer, y supuestamente estaba ahí en el servicio, en ese sentido allí. Bueno, no me voy a quedar con la inquietud, ni lo voy a dejar a ustedes tampoco con la inquietud. Esto está aquí, voy a mirarlo como la Biblia lo llama. La Escritura dice que ataban cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponían sobre los hombros de los hombres y no querían moverla ni con un dedo. Entonces lo que hacían era exactamente en ese sentido colocar cargas que ellos no estaban dispuestos a obedecer a los demás. Pero por aquí está, dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de los viudas como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra y hacéis un prosélito, esa era la palabra, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros, porque eran ciegos guías de ciegos. Y así por el estilo. Bueno, esa queda para una predicación o para otra predicación. Pero era el problema de la gente que estaba dentro del templo y no vivía una espiritualidad. Y entonces los que iban llegando como tal los formaban era mal, los ponían a peor. No los llevaban a obedecer a Dios, sino que los llevaban por un mal camino. Un prosélito era una persona convertida de otros espacios. Lo traían de otro lugar y no, esa persona nunca tenía experimentado la conversión, sino que como tal lo tenían ahí, pero no era creyente de cierta forma. Y esto no se ocupaban de que se formara, de que como tal recibiera las enseñanzas. Por eso el Señor fue tan claro cuando les habló esta parte. Miremos entonces un poco más allá. Dice el verso 27 que estos moraban alrededor de la casa de Dios y tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Entonces dice que algunos de ellos, ahora viene la clasificación, era que toda la mañana se abría el templo. Entonces los cambios, cada 8 días le tocaba a una persona distinta. Entonces hoy están estos, mañana están los de acá y luego los de acá, y ellos sabían cuál era el oficio. Pero entre ellos estaban los que hacían estas otras labores. Mire, dice la palabra: tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Ahora, había que contar los utensilios antes de utilizarlos, y cuando se terminaba, entonces había que guardarlos. Otro problema que yo he encontrado en los templos muchas veces es el punto de que a la gente le fascina llevarse cosas del templo. Présteme esta silla, pastor, que necesito una silla para tal cosa. Y en ocasiones uno dice, bueno, porque el hermano necesita hacer una oración, se llevó la silla para la casa.
Y resulta que ¿dónde está la silla? La silla partida, manchada, por ahí. No, es que la silla yo se la presté a mi hijo que iba a hacerle una fiesta para tal parte. No, es que las sillas no son para eso. Esas sillas tienen una función en el templo. ¿Qué están haciendo por allá? La gente se vuelve hasta atrevida y sinvergüenza. Y eso es un problema. No era eso. Ahora ve uno que muchas veces, ¿y eso de dónde es? Yo tuve otra persona que tenía un problema y era porque esa persona cuidaba el templo. Pero esa persona se llevaba todo, no compraba nada en la casa, entonces se llevaba el trapeador, las escobas de la congregación, y uno decía, ¿dónde están las escobas? Y iba a ver uno por allá por casualidad, entonces nos dimos a la tarea de hacerle una marca. Bueno, raro que aquí se pierdan las escobas, y pues para barrer el templo 2 veces por semana o 3 veces, y raro, y iba uno a mirar, y entonces cuando por esas casualidades de la vida un día fuimos a traer tal cosa, cuando ven las escobas del templo allá en la casa, resulta que esta persona no compraba escobas, sino que llevaba las escobas del templo y barría con las escobas del templo, y muchas veces se quedaba, y entonces se las mandaban de las hijas, donde los hijos, y así, gente abusiva en ese sentido. Listo, que yo puedo decir en alguna ocasión, pues necesité, me la regalaron, me prestaron, pero no para abusar. Ese tener en cuenta tenía que ver con el celo que había y el respeto por las cosas. Yo siempre saltaré a una ancianita a la cual me tocó recibirle algunas cosas en el templo cuando resumí el ministerio, y ella tenía cosas guardadas. Yo me acuerdo que esa hermana me impactó porque ella tenía una casa y esa hermana me dijo, pastor, yo quiero entregarle a usted cosas que yo he guardado durante mucho tiempo. Tenía un paquete de vasos que tenía como 20 años, vasos desechables sin abrir. Eso ya era un extremo. Pues ya me dijo, es que eso me los dieron de la iglesia y ahí yo he guardado todo eso ahí. Yo no he querido coger nada de eso. Tenía una olla nueva, nunca la había usado porque esa la habían comprado en una labor. Yo le dije, no llevemos esa olla porque hay que ponerla a usar. Tenía una cantidad de cosas que yo me sorprendí. Y yo dije, esta hermanita cómo ha sido de fiel, que Dios la bendiga. Y digo, yo no quiero ir a darle cuenta a Dios allá. Si Él me entregaron estas cosas, estos son del templo y yo las tengo ahí. Entonces, qué importancia, mire el respeto que tenía esta persona. Me he encontrado que hay otras personas también, entonces, que se llevan los papeles higiénicos, los jabones del templo, las cosas, los alimentos, cuando los pone uno en la cocina, es horrible. Y uno dice, wow, ¿y estas personas qué? Tremendo. Es muy diferente que a mí me regalen. Yo siempre cuando había alguna actividad y se traían alimentos, decíamos, bueno, vamos a preparar esos alimentos. Pastor, sobró tal cosa. Llamaba a las hermanas de la cocina y les decía, mire, partamos por partes iguales. Esta se la mandamos para ustedes, porque fueron las que sirvieron. Me parece que uno debe tener en cuenta eso. O pienso así, ¿no? Pero ya digamos que imagínense que uno coloque los papeles higiénicos en la mañana y uno dice, pero ¿dónde los colocamos y ya no hay? Los jabones, ¿y dónde está el jabón? No, es que alguien estaba mal de jabón en la casa y entonces se lleva el jabón del templo. Qué tristeza. Si en eso no somos fieles, que Dios nos ayude, ¿cierto? Cosas tremendas que pueden afectar. El valor de servir a Dios es porque Dios toma muy en importancia. Cada uno de ellos tomaron, dice el versículo 29 que tenían a cargo la vajilla, los utensilios del santuario, la harina, el vino, el aceite, el incienso y las especias. Dice, y algunos de ellos hacían los perfumes aromáticos que se utilizaban en el templo, es decir, como los ambientadores, en ese sentido. Y Matatías tenía a cargo las cosas que se hacían en sartén. Tremendo, ¿no? Y los hijos de Coat también tenían los panes de la proposición y los ponían por orden cada día de reposo. Es como los hermanos que hacen la Santa Cena en un lugar y ellos cuidan y tienen esas cositas tan bien guardadas, no las dejan por ahí botadas, están pendientes, los manteles, las cosas que uno usa, todas esas cosas están bien guardadas. Eso es muy importante cuando yo cuido, porque si yo cuido eso, Dios lo ve con buenos ojos también. O los que les toca cuidar en un parqueadero, les toca cuidar afuera, bueno, toda esa parte es bien vista de parte del Señor y tenemos que aprender a ser fieles. Por eso están estas consignas en las Sagradas Escrituras. Mire estas consignas tan especiales, ¿no? Como está todo allí, y uno dice, ¿quién se daría la tarea de que eso quedara? Nosotros los que somos pastores nos damos cuenta que eso es muy importante y que eso es algo tan trascendental que se necesita y se debe hacer allí.
como tal. Cuidar de las cosas más simples de un templo, porque Dios los ve con buenos ojos. Todo este capítulo de Primera de Crónicas Nuevas se dedica a eso, al valor de servir a Dios en la parte más simple o más sencilla que nos toque, y la fidelidad. Vamos a orar. Padre mío, gracias. Esta mañana te honramos, Señor. Gracias por cada hombre o mujer que tiene, Señor, a bien servirte. Oro por los que aún no lo hacen, por los que en cierta forma han sido rebeldes, Señor, que no quieren comprometerse, que no quieren arreglar sus vidas, ordenarla, que no quieren casarse, bautizarse, Señor, y comprometerse. Rompe esos esquemas, esas estructuras mentales, rompe, Señor, Dios mío, esas oposiciones y esos argumentos de hombre y del mismo diablo que muchas veces, Señor, impiden y permiten y llevan a que en una congregación, Dios mío, solo el 15 o el 20% sean servidores y los demás solo van, Señor, y visitan y no tienen un compromiso. Bendito Rey, de cuando tú tienes un llamado para cada hombre o mujer de servirte, Señor, de ocuparse en ese servicio, de poder hacer las cosas, de poder desarrollar y llevar, Dios mío, el ministerio, no solamente del servicio en el templo, sino en el compartir la palabra, en hacer discípulos, que tú esperas que cada uno de nosotros predique, enseñe, lleve la palabra, el mensaje, lo que hemos atendido, lo que hemos aprendido, papá. Levanta una generación así, una generación comprometida, dedicada, Señor, a ti, papá. Ayúdanos a entender, Señor, Dios mío, que no se trata, Dios mío, de posiciones, se trata de amor, de servicio, que es más, que muchas de las posiciones, Señor, elevadas, que podríamos llamar entre comillas, Señor, empiezan con un simple servicio en el templo, con algo tan simple como lo pudo hacer Felipe, el diácono, como pudo hacerlo Esteban, amado Dios, que empezaron siendo, bendito Dios del cielo, Señor, aquellos servidores a las mesas, pero tú tenías un ministerio más grande para ellos, pero empezaron de abajo, de lo simple, de lo sencillo, y fueron, Dios mío, los que marcaron diferencia en el libro de los Hechos, Señor, por esa hermosa labor, Dios del cielo. Gracias por cada servidor, por cada persona que se para en la puerta, por el que hace el aseo, por el que atiende, por el que maneja, Dios mío, los instrumentos, por aquellos que cuidan con amor, con celo, por aquellos que asean, Señor, que están viendo las cosas tan deterioradas y procuran arreglarlas, procuran aún limpiarlas. Gracias, papá. Gracias por la dedicación de los hermanos, porque ven muchas veces la afectación en el templo y quieren cómo arreglar el techo, cómo arreglar las paredes, cómo mejorar, bendito Dios. Qué bendición, Señor, así como dice tu palabra, que eran eficaces, Señor, en tus manos, eran eficaces, y aunque no tenían un templo físico, ellos eran el templo, ellos eran el templo viviente, así como dice la palabra, como viene la traducción de la palabra iglesia, amado Señor, los llamados fuera, el templo vivo, la casa de Dios, Señor. Gracias, mi Rey, te honramos, bendecimos tu nombre y te exaltamos en Cristo Jesús. Que el Señor me les bendiga, Dios me les guarde. Pido su apoyo en oración. Hoy estaremos con los capellanes orando en un lugar, en un centro de rehabilitación donde hay muchachos afectados de la droga. Gracias a Dios nos abrieron un espacio, pero necesitamos llevar la palabra, y ustedes saben lo difícil que es muchas veces por los procesos que viven los muchachos. Pero hoy estaremos allí en ese lugar compartiendo, acá siempre en estos sectores, y que Dios nos ayude. Amén. Seguimos en oración por Colombia. Nos vemos en la noche también con los que se pueden conectar hoy a través del interno para poder conectarnos en estos espacios de oración. El que quiera estar me dice, enviamos los links y podemos orar de 9 de la noche a 10:30 en ese espacio de oración. Y mañana tenemos el servicio 8 de la mañana, si el Señor no ha venido hoy. Dios me les bendiga.